Esta es una charla que pertenece a un largo ciclo que estamos desarrollando desde hace tiempo, dedicado al conocimiento de la mente. Bueno, al conocimiento del cerebro, y lo vamos complementando con alguna charla y algún seminario dedicados a la mente también. Bien, hemos tenido recientemente, pues no voy a cansarlos con las conferencias, pero estuvo y nos dio una charla formidable Javier de Felipe, y en esa misma línea el profesor Joaquín Ortega Escobar nos habla esta tarde de aspectos del cerebro que muchas veces se nos pasan desapercibidos. Es el reconocimiento de un hecho que es bastante común, que solemos hablar del cerebro humano, pero hay tantos cerebros como seres humanos hay en la Tierra, 8.000 millones de tipos de cerebro. Existe ese tipo de cerebros porque hay variabilidad individual de las personas. Esa variabilidad se puede cuantificar, se puede medir, y lo podemos ver en la disposición de los surcos individuales, en la corteza cerebral, en los fascículos que conectan distintas regiones del cerebro entre sí. Y entonces, desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de Cajal, o yo creo que incluso antes, los expertos, los estudiosos del cerebro se han preguntado en qué afectan esas diferencias, que son, digamos, en análisis post-mortem de personas, pues se han detectado desde hace muchísimo tiempo. ¿Esto en qué afecta? Bueno, pues sí, afectan de forma decisiva y afectan, digamos, al comportamiento, al carácter, a muchísimas cosas. Bien, pues para hablarnos de este tema, que es muy interesante, por lo menos sugerente para los que no somos muy expertos, tenemos la suerte de contar con el doctor Joaquín Ortega Escobar, que es doctor en ciencias biológicas y desde hace ya años es profesor del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Autónoma. Y después de los años 80, del 87, es profesor titular de este departamento. Es muy curioso porque la tesis doctoral, que es, pues, versaba sobre el estudio del comportamiento agonístico, es el comportamiento digamos, es agresivo, la agresividad de una araña, una tarántula, es la licosa tarántula. Bien, pues este punto de partida, que parece muy sofisticado y muy especializado, ha dado lugar a un cuerpo, digamos, de investigación y unos resultados muy interesantes. Y bueno, pues yo os dejo ya con el doctor Joaquín Ortega y vamos a iniciar la charla. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, profesor. Gracias. Buenas tardes. Quería dar las gracias en primer lugar a la Universidad Popular de Tres Cantos por invitarme a dar esta charla y luego también a Gabriel Ocejo por las palabras tan amables que ha tenido en su presentación. Voy a hablar esta tarde sobre esas diferencias cerebrales que hay entre individuos y cómo puede afectar a diversos aspectos del comportamiento y de la cognición en general. Voy a dar algunos ejemplos al respecto. Sobre lo que voy a hablar van a ser 4 puntos, que son esas diferencias cerebrales interindividuales. Luego hablaré de su relación con la percepción y la cognición. Tercer punto, relación con la psicopatía. Y el cuarto, utilidad para la neurocirugía. Vamos a comenzar con las diferencias cerebrales interindividuales a nivel anatómico. Aquí tenemos el aspecto de nuestro cerebro, a la izquierda en una visión lateral,
Para que se hagan una idea, es la parte anterior, la parte posterior, dorsal, ventral, cerebelo, y ese sería nuestro hemisferio izquierdo. Si yo lo veo mirando desde aquí abajo, este es el aspecto que tiene, con sus dos hemisferios separados por una estructura que ahora después nombraré, y este es el hemisferio derecho, que para verlo he tenido que cortar el cerebro por esta estructura, el surco longitudinal interhemisférico, y una vez cortado separar uno y otro cerebros. Lo que podemos ver aquí es que nuestro cerebro, a diferencia del de otras especies, tiene una serie de entrantes, que es lo que aparece aquí como líneas oscuras, y salientes. Los entrantes se llaman surcos, los salientes circunvoluciones. Otras especies, como pueden ser rata, ratón, no tienen surcos, sus cerebros son lisos, se dice que son cerebros lisencefálicos. En cambio, los cerebros como el nuestro, el de otros primates no humanos, delfines, elefantes, son cerebros con circunvoluciones, con surcos, y se dice que son cerebros girencefálicos. Bueno, ¿qué hay debajo de esta parte externa que vemos, que es la corteza cerebral? Pues debajo lo que tenemos es, por ejemplo, algo así, neuronas dispuestas de forma ordenada. Estas neuronas en particular son neuronas que tienen un cuerpo, lo que aparece más oscuro, que es de forma triangular, pero en realidad cuando uno reconstruye tridimensionalmente es de forma piramidal, y por eso se les llama neuronas piramidales. Las neuronas, como probablemente sepan, tienen abundantes prolongaciones. Unas se van a ramificar al poco de separarse del cuerpo de la neurona, por ejemplo, algunas de estas. Esta es otra neurona piramidal. Y a esas prolongaciones que se ramifican al poco de salir se les llama dendritas, porque recuerda un árbol. Dendros en griego es árbol. Esta neurona tiene aquí una gran dendrita, estas que suben hacia arriba, que van hacia la corteza, hacia la parte superior de la corteza. Ya por encima de esa parte superior se encontrarían las meninges y luego ya el cráneo, para que se hagan una idea. Y he puesto esta porque además de las dendritas hay una prolongación aquí fina que no se ramifica y que se llama axón. Esa es la prolongación a través de la cual esa neurona en particular va a contactar con otras. Bueno, entonces toda la corteza está constituida por neuronas de distinto tipo, de distinta forma y con distintas densidades. Y lo que hicieron varios anatomistas a principios del siglo XX es estudiar en nuestro cerebro y en el cerebro de otras especies cómo estaban dispuestas esas neuronas y densidades y tipos. Y aquí tenemos, esta es la visión esa lateral que decía antes del hemisferio cerebral, y esta es la visión interior, cuando he hecho un corte por la parte media, para que se hagan una idea. Esta estructura que aparece en negro es la que conecta inicialmente los dos hemisferios. Entonces, yo aquí tengo representado la disposición de neuronas de esta zona que tiene ahí un número 17. Y aquí
la disposición de neuronas de esta otra zona que tiene ese número 18. Entonces, basándose en este tipo de disposiciones, un neuroanatomista, Corbinian Brodmann, que muere joven, hace un mapa, y el mapa es esta disposición que nosotros vemos aquí, un mapa de la disposición de neuronas y de su densidad. De tal manera que él lo que se plantea es, que es lo que yo he anotado aquí abajo, si los elementos fisiológicos que son distintos, por ejemplo, células del hígado, células del riñón, tienen estructuras distintas, hay que tener en cuenta que ellos eran anatomistas, no eran fisiólogos, no estudiaban la función, pero sí les interesaba la función. Entonces, dice, invirtiendo esa afirmación, es decir, ahora voy a partir de la anatomía y voy a ir hacia la fisiología. Dice, pues uno puede igualmente concluir justificadamente que partes de órganos que son estructuralmente diferentes, ¿y cuáles eran estructuralmente diferentes? Pues por ejemplo este 17 y este 18, por eso él les pone distintas texturas, o este con puntos negros de otros que hay con puntos blancos. Entonces, partes de órganos que son estructuralmente diferentes deben servir a propósitos diferentes, a funciones diferentes. Y esto es la clave, que ahora vamos a buscar. Que partes de la corteza cerebral que sean estructuralmente distintas tienen que tener una función diferente. Bueno, de nuevo tenemos nuestro hemisferio en la visión lateral, hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho en la visión que se denomina sagital medial, visto desde el lado interno. Y aquí en particular, esto es el aspecto que se suele mostrar pues en algunos de los aulas de los estudiantes de medicina o de psicología, por ejemplo. Yo utilizo este tipo de imagen para mis alumnos. Y mostramos aquí dos surcos. Este surco en rojo, que se denomina surco lateral, y en verde, otro surco que es el central. El lateral es muy importante porque alrededor de él, por encima por aquí, y por debajo, hay regiones de corteza importantes para el lenguaje. ¿Y por qué es importante el verde? Pues porque la corteza que está por delante es la corteza motora, importante para el control de los movimientos o para el mantenimiento de la postura. Y la corteza que está por detrás es la que recibe la información de tacto, de presión, de dolor, de temperatura, de la posición de las articulaciones en el espacio, etc. Y aquí tenemos, en esta otra vista, otro surco que es también muy importante. Se llama surco calcarino y es importante porque la corteza que hay incluso dentro, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestra corteza, el 60% de ella está dentro de los surcos. Normalmente eso no se tiene en consideración. Solamente lo que estamos viendo aquí como corteza es el 40%. El 60% está dentro de los surcos. Bueno, pues dentro de este surco en rojo y por encima y por debajo, la corteza que hay es corteza visual. Es muy importante. Bueno, pues la variabilidad de estos surcos y de otros que veremos luego más adelante se conocía antes de disponer de los medios de estudio del cerebro en vivo, resonancia magnética esencialmente, mediante análisis post-mortem. Y ya se había visto que había esa variabilidad interindividual. Pero existía, desde luego, controversia en si
las zonas de la corteza funcionales, esos mapas que hemos visto antes, se podían asociar o no a un surco. Porque hay que tener en cuenta una cosa: cuando se hace una resonancia magnética estructural o funcional, la estructural es la que da la estructura del cerebro, como si lo estuviéramos sacando del cráneo de un cadáver. La funcional nos dice, me están presentando unos estímulos visuales o me están tocando una parte de la piel, y en ese caso ellos pueden ver en esa resonancia magnética funcional qué parte de la corteza cerebral o de estructuras subcorticales está siendo activa. Bueno, pues solamente se pueden ver surcos y circunvoluciones, no se puede ver esa estructura de neuronas y de densidad de neuronas. El mismo Brodmann, que hace uno de los mapas más utilizados en la enseñanza y en la investigación, decía que no se podía asociar regiones funcionales con surcos o con circunvoluciones. Y en cambio, otros investigadores, como estos que les cito aquí, Smith o Sanides, sí que creen que se podía asociar. Y ahora después vamos a ver algunos ejemplos en que sí y en que no. Bueno, vamos a ver esos ejemplos. Esta es una forma de presentar los cerebros un poco más complicada, pero es que para este ejemplo no he encontrado otras imágenes. Es el surco que antes veíamos aquí en verde, ese surco central. Ahora aquí lo vemos en rojo. En este primer ejemplo del cerebro lo estamos viendo desde arriba y predominantemente el hemisferio derecho. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿De acuerdo? Ahora, aquí se le ha girado un poco hacia aquí, en sentido opuesto a las manos del reloj, y vemos de nuevo el hemisferio derecho. En rojo, el surco ese central, aquí está en rojo también. Y aquí estamos viendo solamente el hemisferio derecho y en rojo, señalado por la flecha, el surco central. Para que veamos la variabilidad. En la parte superior puede tener este aspecto continuo, pero acabando no sobre otro surco, sino sobre esto que es una circunvolución. Aquí, continuo, pero no acabando sobre esa circunvolución, sino sobre otro surco. Las líneas son siempre surcos. Y aquí, ¿qué aspecto tiene? Una Y. Tres individuos distintos, tres aspectos distintos. Si uno quiere localizar mediante la resonancia magnética funcional una región que está activa, pues va a ser diferente de un individuo a otro. Eso es importante. Y aquí en la parte superior del surco también dos formas distintas. Está el surco girando hacia izquierda, pero con una prolongación aquí a derecha pequeña, y aquí sin dicha prolongación. Vamos a ver otros surcos más. Visto el cerebro por debajo, por su cara que se denomina orbital, esto es la parte frontal, tienen que imaginárselo girado. Lo estamos mirando desde abajo, entonces esta es la parte frontal, y esa parte frontal queda por encima de los globos oculares, de las órbitas. Y por eso a esta parte de aquí que está en blanco se le denomina la corteza órbitofrontal, porque está encima de las órbitas y es frontal. La R y la L
quieren decir derecho e izquierdo, del inglés right and left, y los números estos distintos individuos. Vamos a fijarnos en algunos de los surcos, que son las líneas negras. Por ejemplo, este surco, la línea esta recta, es un surco que se llama olfativo. Vamos a ver el aspecto que tiene en este individuo, en este y en este, en los cuatro. Aquí es un surco delgado, un surco más profundo, es lo que indica la anchura, un surco menos recto y aquí un surco más corto. Pero podemos fijarnos también en las diferencias entre un hemisferio y otro. No solamente hay diferencias entre individuos, sino entre hemisferios. Por ejemplo, este surco es el mismo que este, pero la forma es distinta. Este es el mismo que este, pero evidentemente la forma es muy distinta, con esta bifurcación aquí en Y. Entonces, de nuevo, si yo tengo que localizar aquí la actividad que está teniendo lugar como respuesta, esto es generalmente una corteza relacionada con aspectos emocionales. Entonces, si tengo que relacionar una zona de actividad que me da la resonancia magnética relacionada con un surco, tengo que tener en cuenta esa variabilidad individual. Vamos a otro surco que no había aparecido antes. Teníamos antes el surco lateral en rojo, el surco central en verde y otro nuevo que está detrás del verde y que, dado que está detrás, le llamamos post-central. Es el azul. Bueno, pues aquí, que parece un surco todo continuo con algunas prolongaciones, con algunos pequeños surcos laterales, en tres individuos distintos, lo que han encontrado, y esto es general, no es de estos tres individuos en particular, es que el surco se puede subdividir en varias ramas. Aquí vemos una rama roja, una rama verde, azul y amarilla. Bueno, pues salvo la azul, que es más o menos constante de tamaño entre individuos, por ejemplo, si nos fijamos en la roja, una forma de Y aquí, una forma en que el surco principal luego gira hacia la izquierda y aquí el surco principal gira hacia la derecha. Entonces esto luego lo utilizaré como ejemplo de dónde aparece la actividad en relación con qué ramas de estos surcos. Pero ya la diferencia entre individuos es importante. Otro más. Esa visión de la cara interna del hemisferio, siempre en el hemisferio derecho en este caso, pero podría ser el izquierdo, es lo mismo. Estos son cerebros estudiados post-mortem. Entonces, este es un surco que me separa la parte posterior del cerebro, que es la que da al occipucio y por eso se le llama occipital. Es una parte que recibe información visual y toda la corteza es relacionada con información visual. Y la parte anterior a ella es otro surco, perdón, otro lóbulo que como está debajo del hueso parietal se llama lóbulo parietal. Bueno, aquí vemos ese surco que se llama parieto occipital, recto en este individuo, bifurcación en Y en este otro, con prolongaciones hacia la parte posterior, aquí, con prolongación hacia la parte anterior en este otro y una bifurcación en Y, prolongación anterior, prolongación posterior y luego ramificación. Nada de uniformidad.
Lo único uniforme en el surco es la parte central, esta. Bueno, hasta ahí surcos, pero superficies también hay variabilidad. Este es un estudio llevado a cabo por anatomistas rusos, soviéticos en la época, en los años 40. Aunque yo lo tomo de un estudio de 2005, pero ellos lo habían tomado de esos anatomistas. Esta es, vuelvo hacia atrás, vamos a estar por aquí, por este lóbulo occipital. Entonces, en ese lóbulo occipital, donde está esa corteza visual, vamos a fijarnos en el 17 este rojo, que es una corteza que es la que recibe por primera vez la información visual, y por eso se le llama corteza visual primaria. Pues fíjense en el tamaño del 17 en los distintos individuos. Son 8 individuos diferentes. Estos dos individuos, el C y el D, tienen un tamaño del área 17 enorme, mientras que, por ejemplo, este individuo, el A, lo tiene mucho más pequeño. Eso debe tener alguna implicación para la percepción visual, tener esa gran cantidad de corteza, o esa pequeña cantidad de corteza. Luego veremos algún ejemplo. Pero no solamente hay variabilidad entre individuos, aquí les indico, los sujetos estos C y D eran chinos. Simplemente lo indico porque ellos mismos lo indicaban, los autores del estudio. Y el resto, A, B, E, F y GH eran caucásicos. Pero parece que luego los estudios posteriores no han encontrado una diferencia entre razas. Pero vamos a pasarnos aquí a esta parte derecha de la diapositiva, y este individuo que corresponde con esto, este es el hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo es este. Una gran diferencia de tamaño entre el hemisferio derecho, el área 17, rojo, con esta otra del izquierdo. Aquí, de este individuo, esto corresponde a esto. Mayor, bueno, la disposición es diferente, pero es un poco mayor en este hemisferio que en este otro. Y este individuo es este, que si no hay diferencia de superficie, sí que hay diferencia de cómo está dispuesto, esta subida hacia acá, la corteza visual. Ya digo que ahora después veremos un ejemplo de cómo eso puede influir en la percepción visual. Este es otro estudio, mediante resonancia. Este no es post-mortem, este es en vivo, mediante resonancia magnética funcional, de 10 sujetos diferentes. Aquí el cerebro se está viendo desde atrás. Y en rojo está esa corteza visual primaria de antes, ese área 17, la misma de antes que estaba. Pues podemos ver cómo aquí es de mayor tamaño, por ejemplo, que aquí. O que la disposición aquí es más vertical que aquí. Hay una diferencia individual importante. Pero si lo vemos, porque esta corteza visual no solamente se distribuye en la cara posterior, sino que predominantemente se encuentra en la cara interna de los hemisferios, como vemos aquí. Esto es el hemisferio visto como si yo lo hubiera cortado por una línea que viene aquí, y lo veo por la cara interna. A la derecha siempre estará el hemisferio derecho y a la izquierda el izquierdo. A la derecha está este y a la izquierda este, pero por dentro, por aquí. Bueno, pues de nuevo diferencias
en un mismo individuo entre un hemisferio y otro. Por ejemplo, aquí es más grande esa corteza que aquí. Aquí tiene una forma distinta que aquí. La cuestión es que estos dos hemisferios se van a intercambiar información entre ellos. Entonces, no sabemos todavía muy bien esas diferencias interhemisféricas qué implicación tiene, dado que hay intercambio de información. A través de esa estructura que antes veíamos en negro, que son axones, unos 200 millones de axones, que se llama cuerpo calloso. Bueno, este esquema lo he traído a colación para ver cómo podría surgir esa diferencia en el aspecto de los surcos y de las circunvoluciones. Hay que imaginarse que cuando se está formando el sistema nervioso en el embrión es un tubo, imaginemos que fuera un cilindro. Entonces, la parte interna del cilindro estaría aquí. Y la pared externa del cilindro sería esta. Bueno, pues en la zona más próxima a la parte interna del cilindro es donde se encuentran las células que darán origen a las neuronas. Estos que aparecen en negro serán las células madre de las neuronas. Esas células van a estar durante semanas dividiéndose para, a partir de la población inicial, ir aumentando. Porque no solamente va a estar el cilindro este aumentando de diámetro, sino aumentando de longitud. A partir de un determinado momento, estas células que se están dividiendo y que dan lugar cada una de ellas a dos, una de ellas va a quedar aquí y la otra va a desplazarse hacia la parte externa. Se dice que va a migrar. Esas futuras neuronas es lo que aparece en azul y van a estar conducidas por las prolongaciones de otras células, que es estas líneas que vemos sobre las que están los dibujitos estos azules, hasta llegar a la parte externa. Esta parte externa, donde hay los triángulos rojos, es ya la corteza cerebral definitiva. Bueno, pues vamos a imaginar que durante el desarrollo esto, en vez de ser de esta forma curvada, fuera recto. Y ahora, en los extremos de esta estructura recta, hay cables que tiran hacia el interior. Entonces, esta estructura que antes estaba así recta, hemos supuesto, por los cables que tiran hacia el interior, que serían axones, se curva. Y aquí lo mismo, antes suponíamos que estaba así recta, se curva. Entonces aquí aparece un surco, aquí aparece otro surco, y esto es una circunvolución. Entre surco y surco, algo que sobresale. Una circunvolución. ¿Vale? Esa hipótesis de axones que están tirando hacia el interior es planteada en 1997 por este investigador y se llama hipótesis basada en la tensión. Y luego hay otra que ha sido planteada más recientemente, que se llama hipótesis de la sustancia gris, que lo que plantea es que además de la tensión estaría implicada el proceso de migración. Este proceso de migración es muy importante porque las futuras neuronas que están migrando tienen que apoyarse sobre estas guías. Esas guías, para que se hagan una idea, es como estas cuerdas que se les ponen a las plantas trepadoras.
Hay una cuerda y la planta trepadora va con un zarcillo, va siguiendo a esa guía. Las futuras neuronas tienen también un zarcillo anterior que se va apoyando sobre esta línea que vemos aquí, que es de otro tipo de célula que no voy a comentar. Si alguien luego quiere preguntarlo, pues con gusto se lo digo. Entonces, si un grupo de esas células que están migrando se apoyan sobre una de las guías distintas, puede acabar en un sitio inadecuado y hacer las conexiones con neuronas inadecuadas. Y eso pasa, por ejemplo, con algunos procesos que durante el desarrollo pueden conducir a dislexia. Es un tipo de dislexia que se llama dislexia de desarrollo. Bueno, y lo que está claro es que los surcos principales, que son los que aparecen antes de la 30ª semana de gestación, esos surcos, como por ejemplo el surco central, el surco lateral, esos van a ser los menos variables entre individuos. Pueden tener pequeñas variaciones, pequeñas ramas, pero las ramas principales son poco distintas. Bueno, como no podemos distinguir esas regiones que antes decía yo del mapa de Brodmann, esas regiones, para darle un nombre correcto, se les llama áreas citoarquitectónicas. Cito es de célula y arquitectónico de arquitectura, es la arquitectura celular, que antes veíamos en ese mapa con distintos simbolitos. Como no los podemos distinguir en la resonancia magnética, pues entonces lo que hacen los investigadores o los que van a hacer algún tipo de manipulación sobre la corteza, porque haya un tumor o haya algún problema de vasos sanguíneos, es asociarlo con surcos. En algunos casos la asociación con surcos es correcta. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo ese surco que llamábamos postcentral. Y toda esta corteza que hay aquí es corteza relacionada con información de tacto, presión, lo que antes les decía. Pues en este estudio en particular, con 3 cerebros distintos, les estimulaban, por ejemplo, en el pie y en la pierna, aquí arriba. Entonces, hay una activación de corteza cerca de esta rama, de ese surco, de la rama superior. Si estimulaban en el brazo o en la mano, amarillo-verde, estaba en la parte superior de esta otra rama, la rama S2. Si les pedían que hicieran un parpadeo, no estimulaban, sino que parpadearan, pues entonces es este punto a nivel de la rama S3. Si les estimulaban en la boca o en la lengua, hay 2 puntos para la boca y para la lengua, en azul y en amarillo, y estaban más próximos a la rama S4 y S5. Pero eso era bastante constante de un individuo a otro, y entonces sí que puedo más o menos asociar esas zonas de actividad con surcos, en este caso, por ejemplo. Pero algunos investigadores plantean la siguiente cuestión. Los hitos neuroanatómicos, entendemos por tal cosa un surco o una circunvolución, son problemáticos para una localización fiable y suficientemente precisa de una activación de una zona que está con neuronas más activas, obtenida mediante resonancia magnética, la N, que nunca se dice, nuclear, funcional, debido a que los patrones de esos hitos, de los surcos y las circunvoluciones, son muy variables entre individuos
y esos hitos no se ajustan, en casi todos los casos, a los bordes que la citoarquitectura delimita. Porque aquí lo que siempre va a guiar para la función es el tipo de célula, el tipo de neurona y su localización y densidad. Bueno, esto lo dice un equipo alemán que es muy importante en ese campo. Bueno, pues ellos mismos han planteado en algunos estudios que eso puede ser sobrepasado, que no siempre ocurre eso. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro, bueno, un hemisferio cerebral visto por debajo, mirado desde abajo, ¿eh? Este es más real, pero yo comprendo que es difícil de interpretar. Sería el hemisferio derecho, la parte anterior y la parte posterior, ¿eh? Y este es el izquierdo, la parte anterior y la parte posterior. Casualmente son del cerebro de Einstein. Porque ahora vamos a comentar otro surco que se planteó, y ya hay varios estudios con distintos surcos para el cerebro de Einstein, que sería diferente en ese cerebro excepcional por la mente que origina el cerebro, y un cerebro normal. Bueno, pues ese es un surco que aquí aparece en rojo, aquí dentro, que se denomina surco fusiforme medio, porque la zona que está entre puntos es una circunvolución, todo eso es una circunvolución que se llama fusiforme, en forma de uso, y es una circunvolución importantísima en nosotros y también, por ejemplo, en las ovejas. ¿Por qué es importante? Pues porque ahí hay neuronas que responden a caras particulares. Por ejemplo, un grupo de investigación en Estados Unidos registró neuronas ahí y había neuronas que respondían a la imagen de Jennifer Aniston, otras a la de Brad Pitt, pero las que respondían a la imagen de Jennifer Aniston no respondían a la de Brad Pitt. Bueno, eso plantea una cuestión que se remonta a los años 60, que era una cuestión que le llamaban la hipótesis de la neurona abuela, de la neurona que respondía a la imagen de la abuela. Pero además de neuronas que responden a imágenes de caras, hay también neuronas que responden a las emociones que presentan las caras, y también neuronas que responden al color. Por ejemplo, un pintor descrito por Oliver Sacks, un neurólogo, si han visto la película Despertares, está basada en una novela de él, describe un pintor que por un accidente de coche tiene un paso de pintar en color maravillosamente a pintar en blanco y negro, soñar en blanco y negro, pensar en blanco y negro. La lesión estaba ahí. Bueno, ¿por qué traigo a colación este surco que ha sido estudiado recientemente, 2014-2015, que lo vemos aquí también? Pues porque ese surco va a separar dos regiones, aquí sí, dos regiones citoarquitectónicas importantes, las que aparecen en rojo y en verde. El surco es en blanco. Bueno, a lo mejor tendría que explicar por qué este tipo de cerebro tan raro. Es que ahora lo que se suele hacer es inflar los cerebros. Es como si el cerebro fuera un globo con sus entrantes, los surcos y las circunvoluciones. Pues lo inflamos y lo hacemos liso, para que nos hagamos idea de la corteza que está dentro de los surcos. Y entonces, en este caso, en un gris oscuro están los surcos.
y en un gris claro están las circunvoluciones. Bueno, pues aquí claramente, en blanco, ese surco me separa dos regiones que desde el punto de vista de ese citoarquitectónico, del tipo de neuronas, de densidad de neuronas, son distintas. Son regiones que han sido denominadas de esta forma, FG1 y FG2, porque están en la zona de la circunvolución fusiforme. Bueno, pues estas regiones, esas dos, intervienen, por ejemplo, en percepción de formas visuales, de objetos. Pero intervienen también, y es muy importante, en la percepción del lenguaje. Pero de forma distinta si estoy en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, la del hemisferio izquierdo, esa región, FG2, está relacionada con la lectura. Generalmente recuerden que se asocia el hemisferio izquierdo con habla y funciones relacionadas. Pues FG2 del hemisferio izquierdo está relacionada con la lectura, pero es que además está conectada mediante axones con región del lenguaje muy anterior. Mientras que la del lado derecho, cuando se le pone un estímulo de cara al individuo, esa zona FG2 del lado derecho interviene en la percepción de caras. La cuestión es que las dos tienen la misma estructura celular. Las dos tienen aproximadamente el mismo volumen y las dos están en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué hacen cosas distintas? Pues parece ser que es simplemente por con quién conectan en otras regiones del cerebro, lo que aquí aparece como conectividad. Bueno, esa región ha sido estudiada intensamente por ese grupo alemán al que antes hacía referencia, y lo que han comprobado es que es el surco y las dos regiones esas FG1, FG2 están bastante estables a lo largo del desarrollo del individuo. Se han estudiado en niños, en adolescentes, en adultos y se les puede distinguir perfectamente. No hay ningún problema. No hay diferencias entre hombres y mujeres. Y aquí en este caso se ve cómo está la parte anterior de ese surco asociada, siempre en rojo, son distintos cerebros, distintos individuos, con una zona que responde a la visión de un estímulo que es una cara. Si en cambio le pongo un estímulo que es una casa, una plaza, edificios, no responde. Para ese caso hay que irse más adelante de esta región. Vamos ahora a la segunda parte, aunque algunas cosas ya han salido de relación con percepción, por ejemplo. Clásicamente lo que se ha hecho cuando se intentaba con estudios de esto de resonancia magnética, porque no se disponía de las herramientas para hacer diferencias individuales, era agrupar los datos de varios individuos distintos. O lo que se hace también cuando se hace un estudio con una muestra de sujetos y están analizados en dos condiciones, pues lo que se hace es agruparlos y obtenemos una media y una desviación estándar. Y esto es lo que se muestra aquí, por ejemplo, con esos datos medios. Para esta condición, pues obtengo tal media de respuesta y para la condición B esta otra. Si consiguiéramos, que hay ya herramientas para hacerlo, separar
la respuesta en la condición A y en la condición B de los distintos individuos, pues sí, vemos que en un tono violeta como este, pues se pasa de, cuando estamos en la condición A la condición B, de menor respuesta a mayor respuesta. Pero hay algunos individuos, como los rojos, estos, que es a la inversa. Y los verdes es la tendencia de la media, pero más marcada. Pero eso queda enmascarado, queda enmascarado al hacer la media. Aquí, en este otro caso, tenemos medias que son aparentemente iguales. Pero si lo desglosamos por individuos, pues tenemos los que son de tono violeta, efectivamente van disminuyendo su respuesta de la condición A a la condición B, pero los que son rojos aumentan su respuesta, con lo cual entre los que disminuyen y los que aumentan, pues ya tengo, la media es igual, es como aquel que ganaba 20.000 euros y el que gana 0 o 10, hago la media y la media de sueldo pues es 10.000 euros o 9.000 y pico. Pero no es así, evidentemente. Bueno, pues hay estudios que asocian las diferencias de tamaño, por ejemplo, de la corteza visual con percepción visual. Aquí tenemos dos ejemplos de ilusiones donde los dos círculos grises son iguales, pero el de la izquierda inicialmente para algunos individuos es de mayor tamaño que el de la derecha por estar incluido dentro de estos círculos más pequeños. Eso dura generalmente poco tiempo. O esta otra ilusión donde también las dos líneas amarillas son iguales, pero al estar la segunda apoyada sobre la vía férrea, que da esa idea de convergencia, esta parece de mayor tamaño porque al estar más lejos debería de ser más tamaño para yo percibirlo. Bueno, pues aquí tenemos dos individuos distintos donde el de la izquierda tiene una corteza visual bastante grande, bastante mayor que esta otra. Si yo estudio varios individuos, cada uno de los cuales aparece aquí como un punto verde, y represento el tamaño de su corteza visual y lo que les dura la ilusión, la fuerza de la ilusión, pues entonces vemos que cuanto mayor el tamaño de la corteza visual, menor la fuerza de la ilusión, y cuanto menor el tamaño de la corteza, mayor la fuerza, la duración. Y con la otra ilusión, con esta ilusión de Ponzo, pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es la razón microscópica de eso? No se sabe todavía, porque cuanto mayor la corteza visual, no es mayor el tamaño de las neuronas en la corteza visual. Hay más neuronas, pero no es mayor el tamaño. Habría que tener en cuenta la distancia a la que van, habría que estudiarlo individualmente, la distancia a la que van las dendritas y la velocidad de conducción, etcétera, etcétera. De nuevo, otro estudio relacionado con percepción visual, sujetos con distinto tamaño de la corteza visual, aquí en amarillo. Estos son el tipo de cerebro que se ha inflado y entonces es difícil de interpretar. Pero como nos lo han coloreado, pues este cerebro tiene una corteza visual más pequeña que este y ese, el segundo, que el tercero. Entonces, en este caso, se hace un estudio donde primero se les presenta, durante un segundo, tres estímulos, que son estas líneas, son estímulos muy sencillos, estas líneas paralelas entre sí, en tres puntos distintos del campo visual. Ahora se esperan 9,3 segundos, sin ninguno, y se le presenta otro,
y se le pregunta, en comparación con lo que antes ha visto, ¿está rotado en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido opuesto? Bueno, pues tenemos volumen, superficie o espesor de la corteza. Da lo mismo. Podemos coger, por ejemplo, la superficie, que es más comprensible, pero el volumen sería la superficie por el grosor. ¿Qué pasa? Pues que cuanto mayor la superficie, mayor el porcentaje de acierto. Hay menos error en decir, ¿este está girado hacia la derecha o está girado hacia la izquierda? De nuevo, es simplemente una correlación entre tamaños y funcionamiento perceptual. No sabemos cómo está trabajando el interior de esas cortezas, de esa corteza visual en particular. Pero al menos nos muestra que no es indiferente los tamaños interindividuales distintos, que tienen influencia en cómo se percibe, al menos en el laboratorio. Seguramente ocurre lo mismo en la vida cotidiana. No solamente hay esa implicación de los tamaños de la corteza, sino también los grupos de axones que me unen distintas zonas corticales. Este es el hemisferio izquierdo. Muy difícil de percibir. Pero aquí tengo dos grupos de axones, en azul y en rojo, que me van a conectar la parte posterior, esa occipital, con el azul, una parte que está por aquí, temporal, y el rojo con la parte frontal. Bueno, pues de nuevo, lo que hacen en vamos a ver por ejemplo en este estudio es, primero, el fascículo azul lo fraccionan en regiones, lo dividen en regiones. Esta es la región anterior, más medial y más posterior. Y ahora hay un parámetro que indica el grado de la bondad de la estructura de ese fascículo. ¿Cómo es la microestructura? ¿Está bien el fascículo? ¿Está mejor en un individuo que en otro? ¿Ha habido algún tipo de alteración morfológica? Bueno, pues ese parámetro se denomina anisotropía fraccional. Bueno, eso es un nombrajo. Pero lo interesante es que yo tengo estas gráficas, son del hemisferio izquierdo y estas del hemisferio derecho. Y lo que van a hacer es presentarle o bien escenas, le presentan una escena, esperan un tiempo y le presentan un grupo de escenas. Y le preguntan si en ese grupo está la escena que ha visto previamente. Es decir, es una tarea de reconocer escenas, que es lo que aquí muestra, o de reconocer caras. Le presentan una cara, esperan un tiempo, le presentan otras varias. ¿Está la cara que ha visto anteriormente? Sí, no. Bueno, pues cuanto mejor esté el fascículo, más rápido va a responder. Por lo tanto, la estructura de los fascículos, la bondad microanatómica de los fascículos es importante también. Lo han hecho también, por ejemplo, con fascículos que van de nuevo desde la zona occipital a la temporal. Fascículos que son importantes para el lenguaje y para la lectura. Bueno, pues aquí tenemos niños que en un test, esto se lleva a cabo en Inglaterra, en un test de lectura
estándar y bastante complejo. Buenos lectores, lectores pobres, denominan los investigadores. Cuanto mejor era la estructura de esos fascículos, mejor la capacidad de lectura. Cuanto peor, peor la capacidad de lectura. Estamos viendo una relación entre estructura anatómica y funcionamiento cerebral. Este es un cerebro más comprensible, es ese cerebro visto por ese hemisferio visto por su cara interna, hemisferio derecho, y aquí vamos a considerar dos fascículos. Este que está más oscuro, en rojo, por aquí, vamos, un rojo más intenso, negro casi, que va desde la parte occipital, recordemos visión, a la parte esta ventral del lóbulo temporal, que está relacionado también con visión, pero también con emociones, por ejemplo. Bueno, pues se realiza un estudio para ver la capacidad de recordar caras y de discriminar las emociones de esas caras. Y lo relacionan con ese fascículo, el número 2, que se llama fascículo longitudinal inferior. Bueno, pues cuanto mejor era la estructura del fascículo, esa anisotropía fraccional, es el nombre complicado, mejor la capacidad de recordar cara y de discriminar las emociones. Y también se hizo lo mismo con este otro, que tiene el número 3, que va desde el lóbulo occipital al lóbulo frontal. Y ahí obtienen lo mismo. Y hay que recordar que la parte ventral del lóbulo frontal, la parte orbital, es muy importante para las emociones. Ahora, más adelante, aparecerá lo mismo, otra vez, en otra. Aquí tenemos de nuevo ese fascículo que iba desde la zona posterior a la zona frontal, en su parte basal. Y de nuevo, cuanto mejor está el fascículo, que está aquí indicado, cuanto más alto es por aquí, más bajo por aquí, mejor la agudeza aquí, por aquí, de recordar, en este caso, una emoción que se le ha presentado previamente. Este otro fascículo, que de nuevo va a aparecer más adelante, que va hacia el lóbulo frontal, también a la parte inferior, en cambio no tiene nada que ver. Me aparece una línea recta. Estas líneas son las líneas de regresión de los puntos a la mejor línea de regresión. Bueno, de nuevo, con ese ejemplo vemos cómo la estabilidad morfológica de un grupo de axones que me conectan dos zonas es importante para el funcionamiento de un cerebro. Por ejemplo, si se le plantea un test de reconocimiento de caras a este fascículo, también es importante su microestructura, pero no es importante en este caso, que es esta línea que es prácticamente recta. Vamos con algunos aspectos relacionados con psicopatía. La psicopatía se va a caracterizar por un comportamiento egoísta, no se siente culpable en absoluto. Bueno, hay varios tipos de psicópatas, estoy dando aspectos generales. Tiene falta de remordimiento de lo que ha hecho, falta de empatía con compañeros, con colegas, hay un exceso de impulsividad, falta de control, fracaso en aprender de la experiencia, lo cual le puede hacer entrar y salir continuamente de la cárcel, porque además muestra
bastantes conductas antisociales. Bueno, se ha encontrado que, entre otras regiones, en la psicopatía están implicadas la corteza orbitofrontal, aquí en la base del lóbulo frontal, y una estructura que hay en el interior del lóbulo temporal que está aquí, que se llama amígdala. Pues hay un conjunto de axones que conectan las dos estructuras, en rojo, en un sentido y en otro. Aquí está un cerebro de cadáver que se ha hecho la disección de ese conjunto de fibras. Está aquí. Bueno, pues hay grupos de investigación que están estudiando cómo está relacionada la microestructura de algunos fascículos con el comportamiento psicopático. Aquí vemos en el eje de ordenadas la anisotropía fraccional, la microestructura, en este caso de este fascículo rojo, que se llama fascículo uncinado. Bueno, pues en el hemisferio derecho, estos son los sujetos normales, de acuerdo con un test que se llama el test de Psychopathic Checklist Revised. Es el test que clásicamente se aplica desde los años 80. Hemisferio derecho de los psicópatas, de una microestructura mucho menor. En cambio, en el hemisferio izquierdo no hay diferencia. Y si lo estudiamos o bien por la puntuación del test, el test también se puede subdividir en otras partes, da lo mismo, vamos a coger la puntuación total. Pues la microestructura de ese fascículo, cuanto mejor esté, menos psicópata. Hay que tener en cuenta que para ser psicópata consideran en Estados Unidos que tienes que tener una puntuación de 30 aquí o más. En Europa es 28 aproximadamente, 26, 28 o más. Bueno, pues cuanto mejor tienes ese grupo de axones, que es por aquí, menos psicópata. Cuando vas aumentando, que se está estropeando ese fascículo, ese grupo de axones, más psicópata. Entonces, este es un inicio, al menos, de poder, utilizando la resonancia magnética, a algunos individuos que conductualmente están demostrando ese comportamiento psicopático, que pueda dar un marcador biológico de que tal vez estos va a ser difícil que vuelvan a ser normales. Y por último, y solamente voy a hacer una referencia para qué utilidad puede tener los hitos estos macroanatómicos, los surcos y las circunvoluciones para la neurocirugía. Aquí tenemos un cerebro que va a ser operado porque hay un tumor aquí, en esta zona amarilla. En esta zona amarilla, esto es una resonancia magnética estructural, la parte anterior, la parte posterior, pero a los neurocirujanos les interesa no tocar esta región, porque ahí hay un pico de actividad para algo que es importante para la vida diaria del sujeto. Entonces lo pueden asociar con este surco, por ejemplo, o con este otro. Se encuentra posterior a este surco y lateral a este surco.
Entonces, aunque aquí no tengamos la citoarquitectura, cómo están las neuronas, cómo es su densidad, pero me puede valer, como lo tengo bien localizado con los surcos, me puede valer. Bueno, y aquí se muestra cuál era la posición del tumor, la posición de esa zona de actividad que yo no quiero que me toquen, porque puedo tener problemas, por ejemplo, con la percepción táctil. Y esto es una resonancia magnética, visto el hemisferio desde dentro, pero no como antes, sino que es un corte un poco más hacia la oreja. Y este es un corte coronal, frontal, y ahí es donde tenía el tumor. Bueno, y para finalizar, pues darle las gracias a algunas de las personas en que me he basado. En primer lugar, Corbinian Brodmann, que es el que genera, junto con otros investigadores, ese mapa que antes veíamos con distintos símbolos y con distintos números, el mapa citoarquitectónico de Brodmann. Karl Ziles y Katrin Amunds investigan en Alemania y son los que están haciendo estudios. Primero, con un grupo de 10 cadáveres, los cerebros de 10 cadáveres, hacen el estudio citoarquitectónico y al mismo tiempo hacen un estudio de resonancia magnética. Entonces tienen, por un lado, donde están los surcos y las circunvoluciones, y lo pueden asociar con dónde están las áreas citoarquitectónicas. Y por otro lado cogen a individuos vivos y les hacen resonancias magnéticas funcionales. Y puedo asociar las zonas de actividad del cerebro cuando veo algo, cuando oigo algo, cuando me tocan en alguna parte del cuerpo, con distintas regiones citoarquitectónicas y con surcos y circunvoluciones. Ryo Takanai es uno de los que ha investigado esas ilusiones visuales que veíamos antes. Y Jan de Seti y Michael Koenigs estudian psicópatas y sus bases cerebrales, qué regiones corticales están implicadas y qué fascículos las conectan. Y nada más. Si quieren preguntar. Es en relación con una herramienta, la herramienta que se usa, la resonancia. La resonancia se basa en la utilización de campos magnéticos extremadamente potentes. ¿No afecta de ninguna manera el funcionamiento de las neuronas? No, en absoluto. Hasta ahora no se ha encontrado ningún ejemplo, no ha aparecido ningún estudio serio. Bueno, yo ni siquiera he visto un estudio que no fuera serio, que planteara que había alteración en la conducción eléctrica de las neuronas o algo de esto. En absoluto. Porque lo que hace es cambiar una cosa que se llama el spin de los átomos, pero no afecta. Una vez que cambias, que quitas ese campo magnético, los átomos vuelven otra vez a su posición y emiten la señal que es captada por los sensores estos externos. Sí, muchas gracias. A mí me ha producido una impresión un poco fatalista lo que nos has planteado usted, porque si es la estructura y la forma del cerebro la que determina nuestra conducta, ¿qué podemos hacer? Bueno, no es tan fatalista. Lo que sí es cierto es que si las conexiones están mal, en ese sentido sí hay fatalismo, porque es como si tú tienes una rotura muscular, una rotura de fibras musculares en el bíceps, por ejemplo. Pues
pues el bíceps no te funciona con la fuerza que deberías esperar de él. Pero mientras que en las fibras musculares cabe esperar, mediante reposo, etcétera, una recuperación, en esos axones que están mal, de momento no se sabe que haya recuperación. Fíjense, por ejemplo, en las dificultades para restaurar las roturas de axones en la médula espinal, en el caso de gente que ha tenido lesiones espinales. ¿Eso es fatalismo? Pues mientras no encontremos la solución, sí. Es que esto a mí me ha dado lugar a un montón de preguntas, me lo haciendo, ¿no? Bueno, de eso, desde luego... ¿Se hereda esto? Es lo que pretende. La disposición general se hereda. La disposición general se hereda. Es decir, nosotros no desarrollamos el lóbulo frontal, un niño no lo desarrolla en la parte posterior, salvo que haya mutaciones en genes muy básicos que intervienen al principio del desarrollo. Pero estamos hablando, pues, a partir de la sexta, séptima semana de gestación, ¿eh? Entonces, claro, hay que tener cuidado con lo que se ingiere y a lo que se expone. Cuando uno llega al hospital y ve la señal de peligro de si usted está embarazada, no es por nada, es porque el primer trimestre de desarrollo del cerebro, que parece que no se está desarrollando, pero ahí es clave, por ejemplo, toda la migración de las futuras neuronas, pues puedes tener, bueno, no es el caso, pero lo que ha producido en Sudamérica el virus del Zika, que parece que sí es claro que ha sido el origen, pues una anencefalia. No tienes cerebro. O no tienes el cuerpo calloso y no hay comunicación entre los dos hemisferios. Perdón, es que sobre lo que están diciendo se me ocurre también, usted habla de la primera etapa embrionaria, pero en el caso, por ejemplo, de prematuros, ya está establecido eso, pero no hay un desarrollo total, no se ha permitido, sobre todo, no el caso de si tiene sinos, por ejemplo, y tal, que puede llegar a producir un problema en el aprendizaje, la dislexia, la descalculia, temas de ese tipo. Eso, ¿cómo podemos encajarlo en el tema de la cognición, del aprendizaje? ¿Eso es reversible? Porque niños, en un tiempo temprano, vale, en adultos detectados, que no era un tema que se haya detectado hasta hace poco tiempo, relativamente, ¿cómo enfocamos este tema? Si hablamos de adultos, hay estructuras que son irreversibles. Por ejemplo, un niño puede tener cataratas a los 6-7 años. No son muy abundantes, pero los hay. Si no se les opera antes de los 10-11 años, ese ojo, estamos hablando de catarata en un ojo, ese ojo no va a ser funcional. Quiero decir que no va a tener una capacidad binocular, no va a ver en profundidad, nada más que utilizando señales monoculares. Es decir, yo sé que la pared está detrás de esta señora porque me la tapa, pero no veo en profundidad. No estoy recibiendo información por un ojo y por otro, y mi cerebro montando esas dos imágenes, o más que imágenes, señales visuales. Lo de imágenes ya es más complicado, no hay que utilizar eso. En el caso de niños que nazcan prematuramente, yo creo que si se hace como actualmente, de introducirlos en incubadoras adecuadas, etcétera, el cerebro puede irse desarrollando perfectamente y no tiene por qué haber problemas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La reflexología puede estimular los axones? ¿Podríamos decir que
podría estimular. La reflexología como la realización de actividades reflejas, ¿o cómo? No, lo que es la reflexología, Explíqueme. la práctica de la reflexología, de los puntos de presión que se pueden hacer En este caso lo que puedes estimular es nervios, pero no estimulas directamente axones. No va directamente ese estímulo. Para que vaya directamente al cerebro tienes que estimular nervios sensoriales. Los que sean motores vienen del cerebro y van a los músculos o a las vísceras, a las glándulas, y en ese caso no tendría efecto sobre el cerebro, porque no hay una transmisión retrógrada. De donde tú estás estimulando, si es un nervio motor, no va retrógradamente hacia el cerebro. Muchas gracias. Nada. Una preguntita. Sí. ¿Si el hemisferio derecho es el del habla? No, al revés, Al revés, sí, el izquierdo. el izquierdo. ¿Qué tiene que ver con la tartamudez? Por ejemplo, un niño tartamudo, que está años y años con la tartamudez. Evidentemente, ¿Por qué se produce la tartamudez? Más bueno. que nada. Eso no se sabe, ¿no? Sí, saberse posiblemente se sabe, y yo conozco menos. Es decir, yo no puedo abarcar todo lo del sistema nervioso, pero esas áreas no están funcionando correctamente, y las órdenes desde ellas hacia centros motores, que son las que producen finalmente las contracciones de músculos de la boca, músculos de la laringe, que son importantes, no se están generando adecuadamente. Que eso pueda sobreponerse mediante distintos sistemas de articulación artificiales, yo creo que es posible, y de hecho se ha demostrado. ¿Eso tiene lo soluciona un logopeda? O... Un logopeda tiene que ser el que lo solucione. Vale, gracias. Hola. Hola. A ver, en una revista científica se ha publicado hace poco que habían hecho experimentos con geles de composición parecida al cerebro. Y ¿Con habían visto geles? ¿Geles? Geles, sí. Habían visto que la gravedad tenía mucha influencia en la formación de circunvoluciones. Yo siempre he creído que eso era cuestión de la genética. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, estaban los geles, por ejemplo, dentro de un cráneo. Sí, dentro de un cráneo. Estaban dentro de un cráneo. Por supuesto que puede tener influencia. Lo que pasa, ¿estaba añadido, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo? Bueno, procuraban hacer todo el entorno lo más parecido a un cerebro, y habían visto que se iban formando circunvoluciones muy parecidas a un cerebro. Entonces, mi pregunta es, ¿un cerebro en una situación fuera de la gravedad tendría circunvoluciones? Pues yo creo que sí. Porque el gel lo que no tiene es información genética. Pero el cerebro sí. Sí, yo siempre se ha creído, pensaba que la información genética era base para Sí. las circunvoluciones. No le quepa la menor duda, porque además ya se han encontrado varios genes que están indicando cuándo tiene que producirse determinadas cisuras, determinados surcos en determinado momento del desarrollo. Te oigo. Yo tengo dos preguntas. Una primero que me queda con la curiosidad sobre lo que ha dicho respecto a Einstein, y no sé si hay alguna conclusión concreta sobre su cerebro. Y lo segundo, cuando se habla de la plasticidad del cerebro, exactamente a qué nos referimos. En cuanto al cerebro de Einstein, bien ese surco, por ejemplo, que se ha estudiado en 2015, o otros surcos anteriores, son idénticos o parecidos a los de otros individuos normales. Cuando se ha planteado, que también se ha planteado,
que sus capacidades matemáticas, que tampoco eran las mejores, lo que tenía, parece ser, Einstein era mejor una capacidad de imaginación visuomatemática o algo así, porque él se apoyaba mucho en el trabajo de matemáticos que le ayudaban. Esa región tampoco era muy diferente de la de otros sujetos normales. Entonces, para mí no es lo grosero, no es el surco o la circunvolución, sino cómo puedan estar interconectados las neuronas y cómo funcionan. En cuanto a plasticidad, pues se puede hablar de plasticidad durante el desarrollo o plasticidad adulta. Si hablamos de plasticidad durante el desarrollo, y bueno, y luego depende del nivel, porque, por ejemplo, como sabe, la zona de proximidad entre neuronas, la sinapsis, hay posibilidad de plasticidad, de cambio, pero eso ya lo plantea Cajal en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Eso está en la base, por ejemplo, de aprendizaje, la plasticidad sináptica. Aparecen nuevas sinapsis, desaparecen otras, y en la base también de la memoria. En el caso de aspectos más groseros, más a nivel de surcos, circunvoluciones, también hay pequeños cambios, pero eso es un poco notable. Y luego la plasticidad adulta, sí que en el caso de lesiones se ha podido, mediante mucho trabajo con el resto del sistema nervioso que queda funcionando, que sujetos, yo he visto vídeos de pacientes que tenían medio hemisferio solamente, han podido funcionar relativamente pasable, relativamente pasable. Entonces, en el adulto es muy complicado volver a generar otra vez nuevas neuronas, nuevas conexiones, aunque teóricamente todos nuestros aprendizajes y memorias están basados en los cambios esos sinápticos, eso desde luego. Pero entonces, vamos a ver, un científico, un estudioso, ante un cerebro de un cadáver, podría saber, bueno, si era psicópata o no, ya nos ha dicho que podría ser, pero podría saber qué actitudes tenía, dónde destacaba, si es que destacaba en algo, o si era mejor lector, o veía mejor, o tenía mejor percepción espacial, no sé, no, algo de eso. Podría sugerir que su estructura era... entraba dentro de la normalidad, y la normalidad ya sabemos que es una curva en forma de campana y puede estar más hacia la derecha, mucho mejor, más a la izquierda, mucho peor, o en el centro. Podría decir algo relativo a las funciones, por supuesto, es decir, tú te encuentras con el lóbulo occipital atrofiado y eres ciego. Por supuesto. Te encuentras con una circunvolución que está dentro del surco lateral, con una lesión ahí, que es, esa región es la corteza auditiva primaria, y aunque tu oído esté muy bien, y toda una serie de estructuras que están en el tronco del encéfalo, no oyes. Ahora, cosas más complicadas que no sean sensoriales básicas, motoras básicas, pues es muy difícil, porque esto que vemos aquí, por ejemplo, de los psicópatas, pues podemos individualizar ya qué individuo, si tiene su microestructura de ese fascículo muy estropeada, es que la conexión entre esos dos centros, por ejemplo la corteza orbitofrontal, lo que hace es frenar de alguna manera la amígdala, que es muy emocional, entonces no va a tener ese control sobre sí mismo. Algo puede decir. Pues tenemos que ir cerrando el acto. Muchísimas gracias.
luego y bueno, pues ya nos acercamos a la Navidad. Tengan ustedes unas felices fiestas y un año que viene pues lleno de felicidad. Aquí nos veremos, me imagino, ¿no? Os deseo de todo corazón. Muchas gracias.